Saludos, buenas noches a todos los que se han conectado con nosotros en la noche de hoy. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo, aprendizaje y transformación, un espacio creado por Lean Education donde creemos firmemente que el conocimiento se transforma en acción. Gracias por acompañarnos en esta conversación, muy importante para toda nuestra comunidad. Hoy estaremos hablando de la comunicación en salud y la importancia de brindar un respiro a los cuidadores. Así que la comunicación efectiva es uno de los pilares de una atención en salud centrada en la persona y su familia. Así que hoy en Lean Talks tenemos el honor de recibir una persona cuya voz representa conocimiento, comunicación, investigación, responsabilidad y apoyo. Nos acompaña la doctora Beatriz Quiñones Vallejo, comunicadora en salud, educadora, investigadora, autora y mucho más. Podemos estar aquí mucho tiempo. Es la fundadora de Health Communication Galleries y también está enfocada en educar, investigar, apoyar al clínico y al paciente, entre muchos objetivos, ¿verdad? En su trayectoria. Bienvenida a Alien Talks. Es un placer para mí estar contigo. Es un gusto y es un gusto poder continuar educando a través de diversas plataformas, no solamente a las personas, a los pacientes, a los clientes, a los profesionales, a todas las personas que de alguna manera u otra están relacionadas con la salud, pero también están relacionadas con ese cuidado, que no necesariamente tienen conocimientos en salud, pero que viven en el día a día dándolo todo para poder trabajar con personas que tienen algún tipo de necesidad. Así que qué bonito compartir este espacio contigo para poder intercambiar información y herramientas que nos puedan ayudar a todos, a los profesionales, a las pacientes, a los participantes, pero también a sus cuidadores. Súper agradecida de decir que sea esta invitación. Así que para comenzar, ¿podrías hablarnos sobre la trayectoria profesional y qué te motivó a especializarte en comunicación en salud? Bueno, voy a contar que yo realmente siempre quise ser pediatra. Eso es lo que yo quería hacer. Y poco a poco, a lo largo de mi carrera profesional, diferentes profesionales de la salud que me conocían, que trabajaban conmigo, que tenían mi personalidad, fueron diciéndome poco a poco. Yo trabajaba en emergencias en salud pública desde siempre. Y hubo yo empecé a trabajar en el área de comunicación muy joven, así que hice mis primeros estudios en comunicación. Después de hacer mis primeros estudios, seguí la maestría en comunicación también, pero después ocurrió el terremoto en Haití en el 2010. Y el terremoto en Haití fue una situación y estamos viviendo ahora mismo terremoto en Venezuela, también es un sismo en Japón, así que bueno, va y se repite ese Ujú. sentimiento, pero después del terremoto en Haití, que me fui a dirigir los equipos de profesionales de la salud que se movilizaban, regresé con una inquietud bastante grande de volver a querer hacer una carrera profesional en la medicina. Y dos personas muy importantes, un cirujano general de los Estados Unidos y José Vargas Vidal, que dirigía en aquel momento iniciativa comunitaria y era la persona con quien yo estaba haciendo esos grupos de profesionales de la salud que viajábamos a Haití para ofrecer servicios de salud como parte del manejo de emergencia. Ellos se sentaron conmigo un día y fueron los que abrieron ¿verdad? Mi visión de decir, Beatriz, tú eres un ente en salud pública, o sea, tú haces cambios en la salud pública. Así que tu posición es en la salud pública, no es en la medicina. Y entonces acaté este mensaje, así que mi próximo maestría, en efecto, la hice en salud pública y seguí especializándome viniendo de trabajar tanta comunicación en salud, en manejo de emergencia, seguí especializándome en el área de manejo de emergencia y ahí vi la necesidad que había de conectar los profesionales de la salud con los pacientes, con los clientes, los participantes, porque se les llama de maneras diferentes de acuerdo al escenario donde se ofrezca ese servicio de salud. Y las emergencias fueron lo que dictaron qué quería hacer yo en la vida
fuera de esas recomendaciones de profesionalmente qué hacer. Y entonces fui combinando todas mis profesiones hasta que encontré también que el doctorado en educación era lo que enlazaba todo lo que yo hacía profesionalmente. Y entonces es a lo que me he dedicado a la educación, tanto de profesionales de la salud como de pacientes, de familiares, desde la perspectiva de todas las herramientas que necesitan los profesionales de la salud, pero también todas esas herramientas que necesitan los pacientes, los participantes, todas las herramientas que necesitan las familias. Pero sobre todo, o sea, en el día a día, pero más fuerte aún en el manejo de emergencia, que es la profesión que marca mi día a día y que cada día la vivimos en este país, que nos las estamos viviendo, acompañando a estos países aliados ahora mismo que están viviendo en emergencia. Así que ha sido una profesión marcada dentro de yo poder entender las crisis de las comunidades, las crisis de los pacientes, las crisis de los profesionales y poder desarrollar herramientas para que todos podamos ser un equipo de trabajo. Y eso es lo que hago en el diario. Sumamente interesante. Así que viendo esa introducción que nos has realizado, ¿verdad? Que nosotros podemos entender por comunicación en salud y por qué esto es un componente tan importante en la calidad de los servicios que recibe toda persona. Bueno, y no, voy a partir desde la comunicación básica. Nosotros somos seres, de todos los seres vivos, nosotros somos los únicos seres que tenemos diversas maneras de comunicarnos. Nosotros tenemos la comunicación verbal, la comunicación no verbal, que a veces grita más en vez Ujú. de hablar de lo que dice la comunicación verbal. Tenemos la comunicación escrita y dentro de mi experiencia en todos los equipos de trabajo en los que me desenvuelvo, que trabajo en la comunidad, que trabajo en hospitales, que trabajo en centros de salud primaria, que trabajamos en Head Start, trabajamos en múltiples lugares, todavía los seres humanos no hemos podido dominar esa única característica que nos diferencia del resto de los seres vivos y es esa comunicación. Y entonces la comunicación se vuelve un ente primordial en los asuntos de salud, Ujú. porque la comunicación hace una diferencia entre la vida y la muerte. En muchas ocasiones se nos ha dicho que la comunicación es un soft skill, es que es una habilidad blanda. Y yo soy una persona muy oponente a esa aseveración. La comunicación en sí misma es una intervención en salud. Punto, punto, punto. Y ahí sí soy súper neurálgica con ese asunto. Cada vez que tú te comunicas es porque tú tienes una necesidad. La comunicación es un proceso de transacción. Tú te comunicas porque tú necesitas algo del otro, si no, no te comunicas. Entonces, ¿cómo nosotros optimizamos el que tú recibas lo que tú necesitas del otro? Y entonces, la comunicación en salud, la diferencia que tiene es esta importancia de este intercambio que hay de comunicación entre las redes, entre profesionales de la salud, pacientes, familiares, medios de comunicación y cualquier otra organización que incida en los procesos de salud para que los seres humanos podamos tomar decisiones sobre nuestra salud. Y con esta definición va enlazado lo que significa alfabetización en salud. Y entonces nosotros sí estamos bien relacionados con esta persona es analfabeta, que es una Ujú. palabra que se utiliza en múltiples ocasiones. Pues cuando lo cambiamos, ¿verdad? Para hablar en positivo, es que una persona sea alfabeta. Y cuando hablamos de la salud, es que una persona sea alfabetizada en salud. Y la definición de alfabetización en salud ha tenido múltiples cambios. Pero hoy
lo que nos dice esa definición es que una persona pueda buscar, uno, pueda buscar información de salud en una fuente correcta. Ujú. Pero que cuando esa persona busca información de salud, puede entenderla. Pero que cuando esa persona entienda la información en salud y la comprenda, pueda tomar decisiones sobre su salud para poder optimizar su salud. Entonces, la alfabetización en salud, que la comunicación en salud acompaña este proceso, pues es un proceso en sí mismo también. Así que es cómo nosotros nos integramos como equipo de profesionales de la salud, pacientes, clientes o familia para poder entender la información de salud y tomar decisiones como un equipo de salud. No desde el paternalismo de un profesional de la salud diciendo cómo vamos a hacer algo. Es cómo trabajamos como un equipo de trabajo. Claro, y para eso hay muchas cosas en el medio. Ujú. Sí, sí, sí. Eso me parece interesante porque viéndolo como ese equipo de información que damos en respuesta a cada uno de lo que, ¿verdad? Viene ese especialista o ese familiar a traer a la mesa. ¿Cuáles son los errores de comunicación más frecuentes de su experiencia entre los profesionales de la salud, las familias de personas con algún diagnóstico? ¿Cuáles son esos que decimos, ok, esto se presenta nuevamente desde la experiencia que usted ha tenido? Bueno, y estamos hablando, vamos a hablar de las dos partes, porque yo Ujú, siempre, desde la persona, y a lo mejor esto es algo que no se le explica. Si nosotros nos sentamos en nuestro hogar, yo como paciente, yo como cuidador, yo como madre de una persona que vive con autismo, si yo me siento y yo digo, esto es lo que yo he observado, versus llegar allí a la consulta sin ninguna estrategia. Eh, no tener el valor de preguntar, porque hay veces que los cuidadores, que los padres, que la persona que vive con una persona que vive con alguien que tiene diversidad funcional o que vive con alguien que tiene necesidades neurológicas distintas, no necesariamente se atreve a preguntar porque entiende que el profesional de la salud es quien tiene todas las respuestas, ujú, pero es ese cuidador, es ese papá quien tiene un poder de información y tiene lo que yo le llamo una inteligencia que nadie más tiene. Pero si nosotros no nos sentamos a observar qué es lo que ocurre en mi casa y solamente estamos esperando lo que diga el profesional de la salud y no me apodero de ese paciente, de ese hijo, de ese papá, de ese cuidador que yo tengo en mi casa, yo no anoto mis dudas, yo no pregunto, yo no me siento en poder de que yo tengo el comportamiento que esa persona tiene por la mañana, por la tarde, por la noche, el comportamiento que esa persona tiene con este medicamento, el comportamiento que esta persona tiene cuando está en relación con otras personas. Yo necesito enseñar eso porque todos somos absolutamente distintos. Entonces, si nosotros no llegamos donde ese profesional de la salud con esto que me pasó escrito, porque también hay que ahorrar el tiempo, no podemos llegar allí es que yo creo que un día, no, nosotros llegamos claros porque nosotros estamos claros en lo que tenemos en nuestra casa y eso ujú. nadie nos puede discutir, pero entonces para eso hay que escribir en la nevera, hay que escribir en el celular, hay que escribir en la libreta, hay que escribir donde sea que tengas disponible. ¿Cuáles son tus dudas? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo se comportó con este medicamento nuevo, con esta situación nueva, con este cambio de estilo de vida que se le propuso? Que si se metió en un campamento de verano y en este campamento de verano yo observé que tuvo estas conductas completamente distintas. Entonces, con esto, ¿cómo trabajamos con el medicamento? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué es lo que yo debo observar con los cambios que hay en las terapias, con los cambios que hay en el medicamento, con los cambios sociales que está teniendo?
¿Cuál es el próximo paso? ¿Y cuándo nos volvemos a ver? ¿Cuándo nos volvemos a ver? Porque las personas requieren seguimiento. Si nosotros no damos seguimiento, es cuando regreses, tienes que empezar desde el principio. Y entonces todo un trabajo de conducta puede perderse y eso no es lo que nosotros queremos. Eso Ujú, por parte del paciente, por parte del familiar. Por parte del profesional de la salud, lo más importante es entender cuál es la alfabetización en salud que tiene este paciente o ese familiar. Nosotros, y tú eres un profesional de la conducta, en muchas ocasiones nosotros utilizamos la jerga nuestra y yo siendo un profesional de la salud, tú siendo un profesional de la salud, mis acrónimos o mi TSA, el PAH, PAH, no es lo mismo que significa para ti que seguramente atendemos el mismo paciente. Entonces, ujú, lo primero que tenemos que hacer y que, ojo, los papás, los cuidadores, la persona que está a cargo, parte de lo que debe asegurarse es que los profesionales de la salud que atienden a esta persona se comuniquen entre ellos. Porque si entre nosotros mismos no podemos comunicarnos con los mismos acrónimos, no podemos mirar qué tratamiento le estás dando tú al paciente que puede interferir con el mío, siendo ujú, nosotros dos profesionales que trabajamos con la conducta, es que nosotros podemos no estar siguiendo un círculo que ayude al paciente. Entonces, todos tenemos que ser un equipo de trabajo y tenemos que hablarnos el mismo idioma. Tenemos que hablar desde, y esto es bien importante, desde dónde está el paciente, desde dónde está su familiar, porque nosotros estamos tan acostumbrados a hablar nuestro vocabulario en el día a día que olvidamos que nuestro colega no se expresa de la misma manera que yo, que el farmacéutico cuando esa persona necesita un medicamento, no se expresa de la misma manera que yo. Y entonces eso es un boquete. Me encantaría decirlo más bonito, pero es un boquete en la vida de la familia porque esa persona se sienta, es María, a las 7 de la noche en el counter de la casa con 5 medicamentos distintos, porque ese niño no solamente vive con autismo, seguramente vive con asma, seguramente este es un niño obeso que seguramente vive con diabetes y María, su madre o su cuidador, no sabe cómo manejar ese cóctel y no nos puede llamar a esa hora. Entonces, todos tenemos que entender la importancia de una comunicación simple ujú, entre nosotros, para nosotros y para ese paciente, porque la recompensa más bonita que tenemos nosotros es un paciente que no nos siga visitando, que nos visita para llevarnos plátanos y guineos y porque está agradecido. No, porque continúa teniendo necesidades de salud que ya deberíamos todos tener cubiertas. ujú. Y en esa misma comunicación como equipo, esa comunicación empática y centrada en la persona, ¿cómo puede fortalecer la confianza entre las familias y en los equipos de salud? Porque, de verdad, muchas veces, y lo digo por algunas experiencias que me han compartido familias, ay, sí, yo fui al médico, pero como él no me contestó, yo ni le pregunté y seguí. Y nos fuimos con la duda. Así que cómo esta comunicación empática puede, ¿verdad? Y centrada en la persona con la cual estoy viendo ese día, puede mejorar los servicios. Bueno, la comunicación que se nos dice que tenemos que tener, esa comunicación centrada en el paciente, es la 4C. Y eso no se nos puede olvidar. A mí a veces se me olvida la 4C. Pero una es precisamente ese cuidado. Ese Ujú, cuidado. Pero ese cuidado, esa C del cuidado, porque es el inicio de esas 4C. La próxima C es la comunicación. Y esta comunicación lo que significa es lenguaje sencillo. Hay veces que nosotros decimos, te tienes que hacer un CBC. ¿Qué significa un CBC? ¿Qué significa un CBC? Es que el diagnóstico del paciente es TBA. 7, 8, 9, 10. ¿Qué significa eso?
Entonces, nosotros, parte de lo que dice esa, ¿verdad? La alfabetización en salud dentro de la comunicación, es que nosotros tenemos, no hay que preguntarle al paciente qué entiende y qué no entiende. Eso no, ¿verdad? Eso no lo hacemos. Nosotros tenemos que partir de la premisa que nosotros educamos a este paciente como si el paciente tuviese un conocimiento de 5º grado. ¿Qué implica eso? Que nosotros tenemos que bajar esa comunicación a nivel más básico y explicarle al paciente, te tienes que hacer los siguientes laboratorios. Estos siguientes laboratorios que se conocen como CBC, como tal cosa, como tal cosa. Lo que implica es que se va a buscar que tú tienes en tu sangre sobre tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Eso nos va a ayudar a nosotros a identificar tal. Punto. Ujú. Y cuando hablamos de esto, son 3 oraciones, sujeto, verbo, predicado, más nada. Y la alfabetización en salud lo que nos dice es que 9 de cada 10 personas no comprenden los mensajes de salud. Y estas somos tú y yo cuando estamos en un grupo simple de profesionales de la salud, porque esto es cualquiera de nosotros, cualquier ser vivo que se nos da un diagnóstico. Nosotras podemos estar muy acostumbradas a unos temas de salud. Esto no significa que nosotras dominemos todos los temas. Así que es bien importante el cuidado centrado en una comunicación, en una competencia cultural. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que respetar la religión, por ejemplo. Tuve un ejemplo de eso hoy, la cultura del paciente y la cultura del paciente, y esto hoy también lo hablé con una persona. Un paciente llegó donde un compañero psicólogo que tengo y le dijo que él necesitaba que le curara el mal de ojo. Si el paciente entiende, ¿verdad? Porque aquí dentro de todos los procesos de salud manejamos los pensamientos, las emociones, las acciones, etcétera, etcétera. Si una persona entiende que su diagnóstico es mal de ojo, hay que trabajar con el mal de ojo. ¿Por qué? Porque todos nosotros, no importa si somos de la India, si somos de la China, si somos los Hmong, si somos puertorriqueños, cada persona toma decisiones de salud basado en su cultura. Y en Puerto Rico, cada vez más, y sobre todo antes, pero después del huracán María, a nosotros nos llegaron trabajadores de culturas completamente distintas. Así que las migraciones cada vez engrandecen nuestras culturas, pues Ujú. nosotros tenemos que estar eh, en contacto, en conocimiento y comprendiendo esa diversidad de culturas que nos va a llegar a un consultorio en cualquier momento. Así que la cultura es importante porque las personas toman decisiones de salud desde su cultura. Y hay veces que su cultura implica que tienes que preguntarle a la otra persona, a la otra persona, a la otra persona, a la otra persona que está arriba en tu cultura. Así que la comunicación, la cultura, el cuidado y la colaboración. Y la colaboración lo que significa es, nadie trabaja solo. Si tú tienes un paciente que vive con autismo y que vive con asma y que vive con diabetes y que vive con otras enfermedades, esos profesionales que atienden al paciente tienen que trabajar en conjunto en favor no solamente de ese paciente, de ese familiar, porque la confianza que trae, y aquí termino de contestar tu pregunta, la confianza que genera el que mis profesionales se hablan, el que mis profesionales entienden cuál es mi tratamiento y que entre todos ellos me atienden, hace una diferencia en que el paciente continúe, que es la adherencia al tratamiento, continúe su tratamiento, confíe en el proceso, que mejore y que tú como profesional te sientas que tú estás sirviendo de la mejor manera a esa persona y a su familia. Porque tú no quieres seguir viendo a ese paciente, tú quieres que ese paciente se mejore, tenga una vida de calidad y cuando te vea en la calle diga, hiciste la diferencia en mi vida. Ujú.
Pero para eso hay que establecer confianza y equipos de trabajo y tener esta interés de hacerlo. Totalmente. Eso es, qué difícil puede ser eso, en poder lograrlo al 100%. ¿Qué estrategias? Para mí esta pregunta es bien importante y más, ¿verdad? Con los jóvenes, que parte de los jóvenes con los cuales yo trabajo. ¿Qué estrategias pueden implementar o tal vez uno como educador, cómo puede ayudar también a ese clínico cuando tenemos personas que sus perfiles de comunicación, incluyendo ya sean aumentativos o alternativas de comunicación, cómo pueden trabajar esa atención a estos niños, jóvenes, adultos, cuando tal vez la comunicación verbal no es la primaria? Yo siempre digo, el trabajo de todos nosotros, ¿verdad? Yo soy, lo único que yo soy, de todas las profesiones que tengo, yo soy una facilitadora. Nosotros tenemos que ser un puente. Y aquí, yo que trabajo muchos proyectos de alfabetización en salud con profesionales de la salud y con centros de salud primaria, siempre cuento esta historia de que mi primer proyecto de alfabetización en salud había un ginecólogo, tú que trabajas estos temas, había un ginecólogo que yo siempre le decía, ¿por qué no haces dibujos? ¿Por qué no haces dibujos? Y él un día me confesó al final de todo el proyecto de alfabetización en salud, él me dijo, mira Beatriz, la primera vez, porque yo le decía, uno no está, ¿tú piensas que uno tiene todo el día las trompas de falopio en la cabeza? No, yo nunca estoy pensando en mi sistema reproductivo, yo no me levanto pensando en mi ovario. ¿Por qué yo necesito saber todo el día dónde está? ¿Entiendes? Yo vivo la vida pensando en qué tengo que hacer, no en mi sistema reproductivo. Entonces, ves que aquí es que está el asunto de que cuando nosotros hacemos un trabajo mecánico, todo el día entendemos que todo el mundo está ahí y que Ujú. porque tú tienes pulmones, porque tú tienes un sistema reproductivo y eres mujer, estás pensando todo el día en tu sistema reproductivo. Entonces, yo le decía, dibuja, dibuja, las mujeres no están pensando en el ovario todo el día. Me ha pasado a mí en África, me ha pasado en Haití, me ha pasado en Puerto Rico, donde lo primero que yo tengo que hacer cuando me voy a trabajar en esos sitios, yo lo único que pienso es en llevar papeles y cosas para dibujar, porque la gente no entiende dónde tienen los órganos. Eso no es necesariamente algo tampoco que se nos enseña todo el tiempo. Y cuando terminamos ese campamento bueno, ese programa de alfabetización en salud, él me decía, Beatriz, yo te confieso que yo decía que es ridícula es, ¿cómo me está diciendo a mí que yo dibuje? O sea, como yo como ginecólogo voy a estar dibujando. Entonces después me decía, y entonces ahora yo soy el doctor de los dibujos. Y entonces no doy abasto en la clínica porque todo el mundo quiere venir donde mí, porque yo enseño todo con dibujo. Entonces, primero, la comunicación no verbal es mi favorita. Cuando tú atiendes a un paciente, y es que me pasó ayer y se lo tuve que decir a la persona. Yo acababa de conocer a la persona y dijo algo que dije, wow, me acuerda a usted cuando doy los cursos de no verbal, porque su no verbal y lo único que se le preguntó a esa persona fue, ¿cómo estás? Y el no verbal versus lo que dijo era una cosa Diferente. completamente distinta. Entonces le dije, wow, me acabo de acordar cuando yo doy los cursos de comunicación no verbal, porque usted acaba de decir una cosa completamente distinta a lo que dijo su cuerpo. Entonces, primero el no verbal, cuando tú estás comunicándote con este paciente, cuando tú estás dando noticias o estás dando un diagnóstico o esa persona te está diciendo cómo se siente y tú estás moviendo las cejas y tú estás moviendo la cara o te estás poniendo con los brazos así, estás echándote para atrás y estás reflejando que no te importa o no lo estás mirando. Y para esto siempre uso la expresión de una niña que le dijo a su mamá, mamá, mírame con los ojos. Pues lo primero es el no verbal. Hay que mirar con los ojos. Hay que escuchar con los ojos, perdón. Hay que escuchar con los ojos. Hay que mirar a esa persona que tenemos de frente. Dos, hay que utilizar material de apoyo.
Si nosotros no tenemos un esqueleto, si nosotros no tenemos un opúsculo, si no tenemos algún material educativo, vamos a hacer el dibujo que nos dé la gana, donde esta persona pueda entender dónde está lo que hay que trabajar dentro de su cuerpo, porque esa identificación de dónde está este órgano le ayuda a la persona a poder comprender otras cosas. Hay que darle otro tipo de materiales. A veces los profesionales de la salud, y esto lo veo todos los días, la gente se molesta porque llegan con el diagnóstico del ChatGPT. Y yo vuelvo y digo, está bien, una persona te llega con el diagnóstico del ChatGPT. Uno, esa persona tiene un interés en buscar en su salud. Antes hubiese buscado en la británica, en la cumbre, en otra enciclopedia de esas que papi todavía tiene en casa. Pero el hecho de que busque significa que esa persona tiene algún interés en hacer algo sobre su salud y eso hay que validarlo. Entonces tú agarras esa información y tú le dices, cuéntame, ¿qué vistes ahí? ¿Qué aprendiste? ¿Verdad? Y dentro de lo que aprendió, uno va hilvanando sobre esa información. Y después vamos a, ¿qué te preocupa? Y entonces vamos minimizando estas preocupaciones o le vamos dando información distinta. Y le podemos decir, y si tú buscas aquí en tal otro lugar, tú puedes encontrar esto. Y a lo mejor de ahora en adelante, solamente puedes buscar en ese lugar o tú le puedes decir a ChatGPT lo que este lugar te está diciendo. La próxima vez que tú vengas donde mí, dialogamos otra vez sobre este tema, pero no es quitar la validación porque esa persona ya está buscando información. Lo más fuerte de esto es que ya hay estudios súper contundentes de que los seres humanos prefieren ChatGPT al médico porque tienen una empatía, porque sabemos que lo que hacen estos sistemas de inteligencia artificial es agradarte. Pues no seas tú la oveja negra del camino, o sea, sea aliado, porque tú no quieres que prefiera la inteligencia artificial, porque eres tú quien tiene la herramienta. Lo dirigimos a ese paciente a buscar la información. Eso es. Totalmente. Muy válido. Pasando, hablando, ¿verdad? De esa comunicación y pasando al tema de los cuidadores. Ahora vamos a hablar un poquito más de los cuidadores. ¿Por qué consideras que cuidar al cuidador debe verse como una prioridad dentro de los sistemas de salud y de apoyo comunitario? Bueno, tengo muchas cosas que decir sobre, pero vamos desde el principio. Em, eh, Cuando nosotros hicimos una entrevista a los cuidadores, nosotros descubrimos quizás una población que no necesariamente era la población que nosotros estábamos esperando para cuidar. Entonces, quizás las personas tienen en perspectiva que un cuidador es una persona que es un adulto mayor cuidando otras personas. Hace poco, AARP, que atiende a adultos mayores, les llamó la generación del sándwich. Y lo que estamos viendo ahora mismo dentro de los cuidadores son personas que son mucho más jóvenes que cuidan a su familiar, que puede ser, y esto también ha cambiado, puede ser un papá, puede ser un vecino, puede ser un tío, puede ser una persona que no tenga ninguna relación, pero también estas personas cuidan a sus hijos. Pero también estas personas son personas que pueden tener un full time o personas que dejaron sus trabajos para tener un part-time y están batallando económicamente con estas dos situaciones de vida. Por otro lado, hay mucha población joven que no tiene dónde vivir porque tenemos un asunto de gentrificación ahora mismo y estas personas que no tienen dónde vivir están viviendo con sus abuelos
o con papás que tienen que son adultos mayores, porque es el único espacio que tienen para vivir y como consecuencia cuidan a estas personas también, porque económicamente no pueden tener un espacio para estar. Ujú. A nosotros se nos ha enseñado que o la recreación, el autocuidado, y el otro día en una encuesta que hice para profesionales de la salud, una persona me contestó que mindfulness, que lo único que significa es presencia, es el estar presente en tu vida y esto no tienes que buscarlo en ningún sitio, tienes que buscarlo dentro de ti, que esa persona no quería herramientas de mindfulness porque eso era como algo demoníaco. Así que se nos ha enseñado culturalmente que tener un espacio de hacerte un masaje, que tener un espacio de respirar, que tener un espacio de irte para la playa, que tener un espacio de silencio está penalizado porque tienes que dedicarte a cuidar. Pero tenemos que entender que el autocuidado no es un lujo, es una necesidad para que puedas tener herramientas para cuidar al otro. Entonces, es bien importante que ese ciclo de personas que están alrededor del cuidador entienda, celebre e inculque que el cuidador necesita un espacio y también el cuidador, y este espacio es desde respirar, desde moverte, desde ir al museo, conocer otra gente, moverte en otro círculo de cuidadores, pero también es irte a la playa, también es cogerte el día libre, es ir a conocer un novio, una novia, eh, es comer saludable, es salir a comer. Entonces, hay 20 maneras diferentes de autocuidarnos. Es el poder tener herramientas para que cuando te da una situación de ansiedad, tú puedas comprender que con el simple hecho de tú mover tus brazos alrededor, tú reseteas tu sistema nervioso, que es lo más importante que tenemos los seres humanos. Es el solo hecho de hacer un movimiento consciente, una respiración consciente. Tu cerebro deja de estar en una situación de alerta y puede reaccionar de manera distinta. Así que tenemos que ocuparnos de los cuidadores porque no le hemos contado lo suficiente de qué tienen que hacer simplemente para que puedan cuidar a esta persona, para que puedan comprender también que esta persona te puede ayudar en su propio cuidado. Ujú. Actividades sencillas, que es lo que se enseña a través de un respiro. Hay actividades sencillas donde tú puedes empezar a enlazar a esa persona a la que cuidas sin tener que ser una persona pasiva donde tú solamente te ocupes de ella, sino que puede tener un rol activo también en su cuidado, desde el acompañarte a cocinar, desde el hacer decluttering y limpiar cosas, desde el ver un álbum, escuchar música juntos que le acompañe a esa persona. Entonces, cómo desde cuando cuidamos podemos tener también pensamientos distintos, experiencias distintas para que esa persona cuando ya no esté, tengamos un pensamiento también un poco que nos llene el corazón, en vez de solamente sentir ese vacío de que cuidé y se acabó. Ujú. Es un conjunto de experiencias distintas, pero nunca le hablamos al cuidador, no nos ocupamos del cuidador, no le damos herramientas al cuidador y sentimos vergüenza, pena y culpa cuando cogemos un espacio para nosotros. Y esa no es la vida. La vida es que cuando nos cuidamos, podemos cuidar. Cuando no nos cuidamos, se convierte en una carga tan pesada que nos lleva al sufrimiento y eso no es lo que queremos en nuestra vida. Totalmente. Ahí mencionaste lo de un respiro para cuidadores. Así que hablando, ¿verdad? De un respiro, del programa de un respiro, ¿qué impacto puede tener también este tipo de iniciativa que se está trabajando para ayudar a los cuidadores que, como bien mencionas, no sienta esa culpa al momento de pedir ayuda o de tomarse un descanso? Y de igual forma, como
ya sea organizaciones profesionales, privadas, gobierno, pueden emular este tipo de proyectos para ayudar a esos cuidadores, porque hoy mismo estaba viendo un video donde está esta psicóloga hablando sobre un estudio donde se identifica que muchas veces el cuidador puede estar en un nivel de estrés como un militar en la guerra. Sí, completamente. Así que nosotros, ¿verdad? Hablando también de un respiro para cuidadores, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, que un respiro para cuidadores lo que hace no es cuidar a la gente. Realmente lo que hace un respiro para cuidadores es dar esas pequeñas herramientas, es el 1, Ujú. 2, 3, para que las personas puedan apoderarse sobre su salud después de probar cómo se sienten al hacer estas herramientas que no hay que comprar, que están al toque de un dedo en su cuerpo. Es cómo te relacionas con otras personas que están viviendo la misma situación que tú. No es para que se cuenten las desgracias, la idea es que se hagan un network de qué te funciona, de qué ves, de cómo haces las cosas distintas. Es poder enfocar en otro tipo de actividades, porque hay veces que los cuidadores están en esta rutina en el día a día, no salen de ahí y no se les ocurre cómo integrar a estas personas en el proceso. Simplemente cuido a esta persona, está encamada o esa persona puede caminar, la dejo todo el día sentada viendo televisión. Tráete a hacer cosas distintas y estas son las alternativas. Pero es que cuando una persona está dentro del asunto no necesariamente puede verlo. Estas personas a lo mejor no tienen estas 4 horas para ir a ver Ujú. un museo, para ir a un parque, para hacer grounding con los pies. No se les ha enseñado cómo respirar correctamente. Así que es este conglomerado de cosas, este shopping bag de diferentes herramientas que puedes añadir a tu vida y bueno, que también es como el enseñar a decir no, el enseñar a buscar ayuda de otros familiares, porque a veces que el cuidador no se atreve a hacer esto. Y lo importante de esta situación, y por eso lo trabajamos no solamente con los cuidadores solitos, sino que se promueve el hecho de que se haga en los municipios, donde en el municipio está la persona de recursos humanos, la persona de ayuda al ciudadano, la persona de todas estas oficinas que seguramente tienen a un personal que también es un cuidador y ser cuidador se traduce en que la persona se enferma más que la persona enferma. Así que esto se traduce en ausencias, eso se traduce en una baja productividad porque esta persona está preocupada, porque esta persona se quiere ir para ir a cuidar, porque también tiene que buscar a sus hijos, porque cuida a sus hijos y cuida a su padre, porque tiene que hacer asignaciones, porque el papá tiene una cita, entonces ya no estás utilizando tus días de enfermedad para ti. Pero también no solamente en los municipios, las iglesias acogen y son una fuente de cuidado y de información para los cuidadores. Pues la idea es que también las iglesias puedan aglomerar estos cuidadores y darle estas herramientas y juntarlos para que puedan entender que hay herramientas distintas a las que conocen para que este cuidado sea distinto para ambos, tanto para el paciente como para el cuidador. Y bueno, esto tiene un montón de salidas distintas, pero en lo que hemos enfocado es como en esos nichos donde están las personas. Y bueno, que de aquí todos salen beneficiados. Es el Ujú. cuidador, es la congregación, la persona que está siendo cuidada, es la sociedad, ¿verdad? Porque tenemos ciudadanos distintos en nuestra sociedad, con unas herramientas de apoderamiento, de recarga, de descanso y de poder ayudar a otros a llevar ese mensaje de que el cuidado puede ser distinto. Totalmente. Hay unas preguntas aquí en el chat, Ay, muy buenas. no lo veo, no A lo veo, ver, así que ok. Marilyn
menciona, en búsqueda de empoderar al paciente, participante, cliente hacia un desarrollo positivo de autoabogacía. Me pregunto si actualmente existe documentación, protocolo, ¿verdad? Que preparen a ese individuo y su familia en términos de expectativas, recursos, preguntas y próximos pasos de antemano a su cita en Puerto Rico. Yo no, ¿verdad, Marilyn? Quizás eso es algo que desde las organizaciones sin fines de lucro nos acabas de dar una idea, porque esto es algo que nosotras decimos, para eso tenemos estos espacios, pero a mí honestamente, yo que trabajo con hospitales, centros de salud primaria, no sé si otras organizaciones sin fines de lucro, quizás OPAPA, quizás ARP, o quizás la Procuraduría del Paciente, honestamente, no sé si lo tienen. Sin embargo, me parece que nosotros teniendo organizaciones sin fines de lucro es un documento que sí, con gustísimo, ¿verdad? Aunque el Estado tiene su función Ujú, con la que tiene que cumplir, pero es algo con lo que nosotras, con esta misión que nosotros tenemos en el día a día, podríamos colaborar. No me consta, así que no te puedo decir a ciencia cierta si existe o no. Gracias por la pregunta, me trae una inquietud y ujú. que a la doctora Rivera también, que es algo que podemos continuar indagando, pero no puedo contestarte porque no me consta. Pero sí, prometo que desde mañana voy a buscar y se va a convertir en mi misión y bueno, que lo podemos traer luego en el podcast y en mi podcast también, porque si es así, debe haber entonces un asunto de cumplimiento con estos protocolos. Ujú. ¿Cómo Y te parece? adelanto, Beatriz, que Marilyn es un excelente recurso. Marilyn, pues muy bien, mira, Marilyn Moro. me Aquí hay un estoy, mensaje que añade también, Marisa, gracias por estar aquí, Manuel, donde nos dice a veces no tienen ni dinero para realizar una salida, hablando de cuidadores. No hay legislación para que los cuidadores reciban alguna ayuda para poder cuidarse. Y eso es algo tan real porque los otros días estaba hablando donde muchas veces el cuidador no va al médico por lo mismo que estamos hablando, porque no tiene tiempo, cuidar sus condiciones no las están. A veces tenemos cuidadores donde sus medicamentos hace 3 meses se acabaron. sí, en la encuesta vimos que el 70% de los cuidadores tenían alguna enfermedad crónica que no necesariamente, o sea, no se la cuidaba. Y esto es algo que a través de un respiro también se atiende. Y en muchas ocasiones el cuidador, primero, ¿verdad? Cuando hablamos del cuidador del sándwich, pues el cuidador tiene que atender a sus hijos por la mañana, tiene que ir a su trabajo, tiene que atender a su papá por la tarde después de buscar a sus hijos, trabajar con las asignaciones, pero en muchas ocasiones los cuidadores no tienen transportación y eso lo he visto. Yo tengo muchos trabajos en el área sur de Puerto Rico y en el área sur, el asunto de la transportación se complica muchísimo más que en el área metropolitana y eso trae otra capa adicional como de los determinantes sociales de la salud que debemos tomar en consideración y atender. Sí, Ujú, definitivamente, definitivamente. Y bueno, eh, que parte no quiero decir la palabra congregarnos, pero sí sería la definición, pero parte de poder estar juntos como equipos de trabajo de un respiro o cualquier otra organización que atiende cuidadores, es poder continuar mirando las necesidades y continuar enlazando dónde están los servicios que necesitan estas personas ujú, y mirar dónde hay recursos, porque en efecto, en muchas ocasiones hay recursos. Nosotros estamos tan metidos dentro de los proyectos del cuidado, de buscar y buscar y buscar y buscar, que en ocasiones no vamos a encontrar en el municipio o en esta institución privada o en el mismo plan médico que sí hay recursos que no conocemos que podemos poner a la disposición de las personas con las que trabajamos.
Así que hay veces que pensar fuera de la caja es simplemente salirme de lo que hago en el día a día, ir y buscar con quién me puedo reunir en el municipio, ir y buscar en el plan médico cómo puedo acceder a los servicios que el plan médico ofrece, que no necesariamente yo conozco, porque esa no es mi área de experto. Así que también tenemos que pensar un poco fuera de la caja, esos servicios que proveemos, como por lo Ujú, menos una vez al mes nos sentamos y buscamos qué otra cosa hay disponible para esta población a la que atendemos. totalmente. Centro 330, sí, o sea, hay muchos recursos distintos. Hay gente que tiene múltiples propuestas que no son infinitas, ¿verdad? Pero que Ujú, quizás me pueden ayudar a hacer esto, que es lo que hacemos las organizaciones sin fines de lucro. sí. Y eso, pues, todo lo que has comentado sigue generando dudas, pero vamos a ir cerrando, porque algo que comentaste sobre también la transportación, muchas veces tenemos cuidadores que están fuera del área metro y los servicios están en área metro. Sí. Un ejemplo básico, hay Uber que no llega a ciertos municipios, No, el Uber no ¿verdad? llega. Yo vivo en el campo de Trujillo Alto y bueno, con esto del Uber yo he tenido con el Uber no, perdón, yo he tenido, es verdad, yo no he tenido relación con con la transportación de los planes médicos, Ujú, con MMM ni con MCS. Sin embargo, he tenido relación con las oficinas de los municipios que a través de Ayuda al Ciudadano ofrecen los servicios de transportación. Mi experiencia ha sido, pues, que en efecto en múltiples ocasiones funciona muy bien y los llevan. Si tú vives en Lajas o vives en Yauco y tienes una visita a Mayagüez, por ejemplo, que es la experiencia que he tenido, el médico especialista está en el hospital de Mayagüez, pues sí puedes tener esa transportación. Lo que pasa es que si hay otro paciente que tiene una emergencia ese mismo día, en muchas ocasiones se cancela la cita porque hay otro paciente que tiene otra prioridad y entonces volver a buquear esa cita ujú, es bucle, es un círculo del que no salimos nunca. Y eso hace que en muchas ocasiones ese paciente pierda esa adherencia a su tratamiento. Y entonces, como profesionales de la salud, debemos asegurarnos de cuáles son esos determinantes sociales que rigen la vida de ese paciente. Si el paciente no tiene transportación, no entiendas que el paciente es irresponsable. Es que simplemente hay unas condiciones por las cuales alrededor de ese paciente no le permiten llegar a su cita. No es que sea irresponsable, en muchas ocasiones a veces no entendemos que el paciente no ve, y que por eso no puede llenar un formulario o no entendió cuándo era la próxima cita porque no se le explicó. Este, el paciente no necesariamente tiene teléfono. Cuando los pacientes tienen teléfonos del gobierno, ese teléfono cambia constantemente y eso pues tampoco ayuda. Nosotros queremos estar en el récord médico electrónico con los avisos al paciente y el portal del paciente. Esa no es la realidad del paciente común en Puerto Rico. Pues ujú. entonces, ¿cómo nosotros vivimos una vida, pero nos adapta una vida que no es real a la gente que atendemos? Porque ¿a quién atendemos? O sea, entonces, otra cosa que quiero decir es que de la alfabetización en salud, estamos teniendo múltiples pacientes jóvenes y jóvenes con condiciones, o sea, jóvenes donde estamos viendo condiciones crónicas que nunca habíamos visto. Y es alarmante lo que se está viendo. Así que nosotros a veces pensamos que porque un paciente está hiperconectado va a entender la información de su salud, porque tiene el celular, porque está en el iPad, porque qué sé yo, todas las anteriores. Eso no es cierto. Estamos viendo pacientes con enfermedades crónicas que pueden generar en algo bastante grave, que no estamos viendo sus necesidades, que ellos no están viendo las necesidades de prevención, de promoción de la salud y a los que no le estamos hablando. Y esa va a ser la próxima generación. Así que vamos a tener una población que va a estar enferma mucho antes y esto va a tener un impacto en el mercado laboral, etcétera, 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 etcétera. ¿Quién va a cuidar a esa gente? Ujú.
Eso sí es una muy buena pregunta. Aquí, añadiendo el mensaje que añadió Maritza, saber reconocer cuándo necesita cuidarse primero, hablando del cuidador, para poder continuar cuidando, es importante esa validación, validar ese espacio. Y hablando, ¿verdad? Llevando ese mensaje de Maritza, para ir finalizando, ¿qué entiendes o qué consideras que sería sumamente necesario, ese cambio primordial en Puerto Rico, aunque sabemos que son muchos, ¿verdad? No nos va a dar el día para esto. Pero ¿cuál tú entiendes que debe ser ese primer cambio para fortalecer la comunicación en salud y aumentar los servicios de apoyo para los cuidadores? El reconocimiento, el reconocimiento, porque es que yo creo que la gente no entiende el trabajo que hace un cuidador. Ujú, Yo creo que la gente no tiene idea de, con mucho amor, voy a decir esto, pero en muchas ocasiones se nos muere primero el cuidador antes de que muera el paciente. Nosotros tenemos que entender esos servicios de apoyo que hay que proveer una persona que es cuidadora y mirar cómo como comunidades, ¿verdad? Porque los países somos comunidades, cómo las comunidades aledañas a esas familias, cómo los sistemas, cómo las organizaciones, cómo los grupos de apoyo debemos cuidar al cuidador, porque en ocasiones un cuidador es un cuidador de más de una persona y ya estamos viendo que un cuidador no necesariamente es el cuidador de su familia, es el cuidador literalmente de una comunidad. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer y reconocer cuáles son sus necesidades para mirar cuáles son los recursos alrededor de este cuidador que se le pueden ofrecer. Porque un cuidador hace la diferencia en la comunidad que tenemos, en el conocimiento de las enfermedades, en el reconocimiento de cómo podemos trabajar con esas enfermedades, en el reconocimiento de esas intervenciones en salud pública que debemos hacer. Entonces, si desde la misma salud pública, si desde la academia nosotros podemos reconocer, desde los estudiantes, podemos reconocer cuáles son las necesidades que tienen esos cuidadores en muchas ocasiones y estamos en un momento histórico completamente distinto, pero muchos de los cuidadores son personas inmigrantes que no necesariamente tienen documentación, pues viven en este país y tienen unas necesidades distintas, sobre todo en este momento histórico. Y muchas personas se quedaron sin cuidadores desde el huracán María porque sus familiares emigraron a lugares de Estados Unidos y ese espacio lo ocupó una persona inmigrante. Con las políticas que tenemos en este momento, ese asunto de los inmigrantes ha hecho que otra vez estas personas queden sin cuidadores. Yo no estoy diciendo que esto esté bien o esté mal o regular. Estoy diciendo que si desde la academia, desde los sistemas que componen un país, el gobierno, la academia, la comunidad, nosotros podemos ver estas necesidades y podemos mirar cómo suplimos estas necesidades. Somos una comunidad completamente distinta, sobre todo cuando hoy sabemos que estamos cuidando niños con diversidad funcional, adultos con diversidad funcional, pero que nuestra población es una población heterógena. Nuestra población está caracterizada por adultos mayores. Pues ujú, entonces, ¿a qué estamos aspirando? Cuando acabo de decir que acabo de mirar un estudio de que los jóvenes están teniendo enfermedades crónicas que nunca antes se habían visto, ¿para dónde vamos? Pues entonces se hace más importante que la política pública se centre a mirar cuáles son las necesidades y quiénes son estos cuidadores, porque ujú, los cuidadores ahora mismo son la fuerza laboral. Entonces tenemos esa fuerza laboral de cuidadores jóvenes que están trabajando con la generación de sus hijos, con la generación de adultos que están enfermos con enfermedades crónicas, pero es la gente que me sostiene el país y que genera la riqueza. Pues ¿dónde andamos? Pues hay que mirar esta población. Esto es una audiencia que necesita que todo ese triángulo que forma lo que somos como un país se vuelque a mirar qué se necesita, porque si no, ¿quiénes vamos a hacer? O sea, desaparecemos. Es un ujú. asunto. Totalmente. Yo creo que escucharte nos da mucha mm, ocupación en varios temas,
donde vamos a tener que trabajarlos de forma investigativa, llevarlos a tu podcast, a tu página, a muchos sitios, porque sigue generando dudas y cada vez que vemos lo que está sucediendo y con la comunidad que trabajamos, sabemos que es un tema que hay que trabajar, que hay que darle ese amor, esa pasión y esa entrega porque es necesario. Aquí, ¿verdad? No podemos obviarlo Ujú. más tiempo. Así que, y muchas veces pues vamos a trabajarlo desde fuera de muchas de las agencias porque hay una responsabilidad que también socialmente tenemos que hacer. Definitivamente. Así. Así que, Beatriz, ¿qué te puedo decir? Hay temas ahí para trabajar próximamente. Gracias por tu tiempo, gracias por decir que sí a esta entrevista, gracias por darnos luz y educarnos en el tema. Yo voy a estar compartiendo en el chat tan pronto terminemos la información de Beatriz, la página web de Health Communication Gallery, el correo electrónico de Beatriz, por si usted tiene dudas, pregunta, y también pueda buscarla en las redes sociales como doctora Beatriz Quiñones Vallejo, en Instagram, en Facebook. ¿Qué más se me queda, Beatriz? ¿Dónde más te pueden encontrar? Bueno, y en el correo electrónico beatrizcuvallejo@gmail.com o Beatriz @hcgallerypr.com. Y algo bien importante que quiero que cerremos esta conversación diciendo que hay opciones, hay múltiples opciones. Hay opciones para el cuidador, hay opciones para poder seguir creciendo juntos en comunidad entre todos nosotros. Hay apertura de conversación para buscar dinámicas de trabajo en conjunto. Y nosotros, a diferencia quizás de otros lugares, vivimos en un país donde tenemos tribu, donde tenemos comunidad, donde tenemos muchas maneras de hacer todo distinto porque todo se nos ocurre. Así que vamos a buscarnos para que todo se nos ocurra en conjunto y poder seguir construyendo a nuestro país y trabajando en favor de todas las poblaciones que tenemos, que cada una de las poblaciones tiene algo que construir distinto en favor de esta patria. Ujú. La invitación es a que nos sigamos uniendo, nos sigamos conversando, que se visibilice este tema y que toquemos la puerta del gobierno, de las organizaciones sin fines de lucro como nosotros, de la academia para que nos ayuden y de trabajar desde los más jóvenes este tema para sensibilizar, para no juzgar, para visibilizar y construir. Totalmente. Y de igual forma, añadiendo a eso tan espectacular, que pueden ir, vayan a la página de la doctora, vean su podcast, escuchen su podcast, vean los escritos, escritos que nos ayudan en esta parte educativa a todos. De igual forma, también pueden seguir la página en Facebook e Instagram de Un Respiro para Cuidadores, donde estamos preparando muchas cosas. Así que en Lean Education creemos que una comunicación basada en ese respeto, en lo que es la empatía, la evidencia científica, fortalece la relación entre profesionales, personas de todo tipo, ¿verdad?, de cada comunidad y sus familias. Asimismo, también reconocemos que apoyar a quienes cuidan es una inversión en el bienestar de toda la comunidad. Y agradecemos profundamente a la doctora Beatriz Quiñones Vallejo por compartir su conocimiento y experiencia en nuestra audiencia. Así que a todas las personas que se conectaron, a los que opinaron, estuvieron con nosotras hoy, gracias por ser parte de este espacio. Le invitamos a compartir esta transmisión, a seguir educándose y seguimos aquí siempre. Así que recuerden que cuando el conocimiento se comparte, la transformación comienza. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Gracias.